Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Mayeli Juliet Pérez Rangel, estudiante del programa de Psicología de la UNAD. El objetivo de este grupo focal es conocer la percepción que tienen las personas en la comunidad acerca de los migrantes. La información será utilizada únicamente con fines académicos y se manejará de forma confidencial. En el día de hoy nos encontramos con unos invitados especiales: Breya Pérez, Esteban Vergel, José Ángel Pinto y Juan Carlos Mendoza. En esta ocasión nos organizaremos como participante 1, participante 2, participante 3 y participante 4. La participación es voluntaria, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es escuchar las opiniones y las experiencias y puntos de vista de los demás. También les recuerdo que pueden abstenerse de responder las preguntas si así lo desean. Les agradezco mantener un diálogo respetuoso, escuchar la idea de los demás participantes y permitir que todos puedan expresar sus ideas. A continuación, iniciaremos con las preguntas. El que desee participar, no es necesario que mantengan el mismo orden de los participantes, puede levantar la mano. Para el desarrollo de este grupo focal tendremos en cuenta las siguientes reglas básicas. Primero, respetar las opiniones de los demás. Segundo, no interrumpir cuando la otra persona esté hablando. Tercero, participar de manera libre y voluntaria. Cuarto, evitar burlas, señalamientos o comentarios ofensivos. Quinto, recordar que no hay respuestas buenas o malas. Hay diferentes formas de ver el tema. Siendo así, empezaremos. Pregunta número 1. ¿Cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? O dicho de otra manera, que esta impresión se basa en experiencias personales, comentarios y otras personas o situaciones observadas en la comunidad. ¿Quién desea iniciar? Participante número 2. Pues generalmente hemos visto que las personas que emigran a nuestro país, o en este caso a nuestra ciudad, pues vienen en busca de nuevas oportunidades, en busca de como que de salir de las problemáticas en las que se encontraban, y aquí en nuestro país buscan un refugio. También podemos ver que no siempre es así. En ocasiones hemos visto que algunas personas manchan la reputación de los buenos migrantes que se asoman a nuestro país. Perfecto, muchas gracias. Me he acertado. ¿Quién desea continuar? ¿O fortalecer la respuesta del participante número 2? Bueno, muchas veces pues también vemos, como dijo el compañero número 2, que esto se ve muy afectado lo que es la imagen de los inmigrantes por culpa de otros inmigrantes que obviamente son malas personas y vienen con malas intenciones en busca de hacer un mal al país al que inmigra. Entonces, esto obviamente daña su imagen y tenemos que tener en cuenta que no todos los inmigrantes son malos, sino que hay personas que son estudiadas y vienen a aportar muchas cosas buenas al país al que inmigran. Bueno, como dijo mi compañero, número 3, no todos los inmigrantes son malos, también hay personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida, a trabajar y buscar, un mejor refugio. Bueno, muchas gracias, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con sus aportes, apreciaciones. Añadiría que no veo la vida como si las personas fueran buenas o malas, ni depende de la bondad o la maldad del país al que pertenezcan. Creo que hay un problema más de fondo antropológico, significa que es la condición del ser humano, que independientemente de la nación donde viva o haya nacido, puede desarrollar tanto el bien como el mal. ¿A qué me refiero con que la gente no es buena ni mala? A que todo ser humano es capaz tanto de lo uno como de lo otro. Entonces tendemos a poner etiquetas y decir, como pasó antes aquí en Colombia, que migraban hacia Venezuela. Uy, esos colombianos son unos paramilitares, son unos guerrilleros, y vivían ese fenómeno y llevaban ese estigma social. También habían personas que llegaban, que no venían con ese estigma, sino que podían desarrollar emprendimientos y ganarse la vida de una forma digna en Venezuela. Ahora estamos notando que pasa lo contrario. Vienen personas de Venezuela, unas ya con el estigma de que son del Tren de Aragua, de que son delincuentes, y la tendencia humana es a juzgar por las apariencias. Y a veces no nos damos la oportunidad de conocer a ese migrante, de tratar con él, de indagar y de ver más allá de las apariencias. Entonces, en síntesis, son dos ideas las que quiero aportar. Una,
no podemos generalizar y decir que alguien es bueno y alguien es malo, porque cualquier persona, independientemente del lugar donde viva o nazca o se desarrolle, es capaz de lo bueno como de lo malo. Entonces, no estoy de acuerdo con decir que alguien es malo, no, yo digo que hace cosas malas o hace cosas buenas, pero el ser como tal de la persona está creada y diseñada para la bondad. Entonces, una cosa es ser y otra cosa es hacer. Por ejemplo, Pablo Escobar, podríamos decir, no, es que era una persona mala. No, no es que era mala, hacía cosas malas, pero la bondad nunca desaparece completamente del ser humano. Tanto así que Pablo Escobar, en su ser interno, tuvo la manera de ayudar a muchas personas. Garavito o tantos criminales a lo largo de la historia. Yo estoy convencido que el mal no se apodera completamente de la persona, porque el ser es inalterable. Una cosa son las acciones. Y lo segundo que quiero enfatizar es no dejarnos llevar por las apariencias. Entonces, mi percepción en general ha sido esa. Intento siempre ir más allá de las apariencias, conocer a las personas y ponerme en el lugar de ellas, porque si emigran de su país es porque alguna necesidad les ha llevado a eso, a buscar mejores alternativas y con el ánimo de seguir adelante. E incluso la persona que hace el mal, cuando hace el mal, actúa haciendo el mal creyendo que es lo mejor para él. Muchas gracias, muy importante sus opiniones. Bueno, continuamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? ¿O consideran que tienen dificultades para conseguir empleo, vivienda, atención en salud, educación o aceptación social? ¿Quién quiere iniciar? Participante número 3. Bueno, los inmigrantes de la comunidad en la que nos encontramos, pues obviamente se vio muy afectado lo que es el tema de la salud. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta de que tenemos, se podría decir que un sistema de salud que no es el mejor, entonces muchas veces vemos que se ve afectado la salud para los que son propios del país y obviamente se ve mucho más afectado para los que son los inmigrantes. También hemos visto muchos niños inmigrantes, más que todo como los son de Venezuela, que muchas veces están en desnutrición, que tienen ese tipo de problemas, y esto se lleva más que todo por lo que es la falta de empleo. Se ve muy reflejado que muchos colombianos también se van del país buscando mejor vida. Entonces, al venir un venezolano o alguien de otro país que es inmigrante, no va a encontrar la mejor calidad de vida acá y obviamente se verá afectado lo que es el tema del empleo. Muchas veces vemos también, tomando de ese punto, quiero dar como ejemplo a un compañero mío que es venezolano y migró con su familia para acá, para Colombia, que llegó y empezaron vendiendo dulces en los semáforos y así fueron saliendo adelante. Después se le dio la idea de tomar un negocio, de formarlo, y pues obviamente gracias a Dios se le ha ido dando las cosas y ya tienen una mejor calidad de vida siendo venezolano. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién continúa? ¿Quiere fortalecer o prefieren? Yo le preguntaría al participante 3 a qué se dedican ellos ahora, porque realmente me parece digno de admiración unas personas que emigran de un país buscando nuevas condiciones y no tienen miedo, ni les da pena ni vergüenza de pararse en un semáforo a vender confites o otro tipo de dulces. Y me gustaría que nos ampliara cómo fue su evolución, qué pasó después de que ellos ya no vendían dulces en los semáforos y a qué se dedican hoy. Bueno, ellos tuvieron cierto avance significativo gracias a que el papá aprendió a hacer un tipo de alimento que se llama churro, se le llama así. Entonces, él a ver que le salían bien, le quedaban bien, entonces se le dio la idea de hacer churros con helado. Y así empezó mediante un puesto en el cual empezó a vender el churro express, que se llama, con helado. Y eso fue obviamente un boom, porque no era algo común que se veía aquí en el país, sino que adaptó esa receta, se podría decir que venezolana, y la trajo acá a Colombia, y obviamente eso lo ayudó a expandir el negocio, y actualmente se dedican a eso. Tienen 2 locales y venden helados y también venden churros, micheladas y ese tipo de cosas, y eso los ayuda mucho a lo que es su vida, porque gracias a eso se pueden mantener, pueden comer, y obviamente aportan un poco más lo que es la economía colombiana, ayudándolos a avanzar de manera positiva, porque
ahí vemos que obviamente ellos tienen trabajadores y que generan empleo a las personas que son nativas de aquí del país, y eso los ayuda demasiado. Gracias, no, yo añadiría de que ciertamente la mayoría de los inmigrantes van a tener dificultades en diferentes tipos de la vida social, ya sea en lo económico, en la salud, en el tema laboral, pero encontramos testimonios como el de tu amigo, que llegaron necesitando trabajo y terminaron descubriendo una necesidad y generando hoy empleo, lo cual es significativo y muy valioso para destacar. Lo que nos llama, nos invita a no tener prejuicios con los inmigrantes, porque así como ellos llegan, mañana o pasado puede ser cualquiera de nuestros familiares o nosotros mismos que vamos a buscar mejores condiciones en otro país. Entonces yo resalto de que sí, todos van a encontrar dificultades, pero es la actitud con que tú enfrentas la situación lo que va a marcar la diferencia. No es el único caso, yo también conozco el de una prima que prácticamente se vino para acá, luego se vinieron otros primos, luego llegó mi tío, vivieron en mi pueblo Vadillo, ella maneja todo el tema de la belleza, es licenciada en educación básica escolar en Venezuela y trabajó todo el tema estético, arreglando el cabello, las uñas, y lo que ella se podía ganar en un día, en 10-15 minutos, una uña que son 70-80 mil pesos, personas colombianas, docentes, para ganárselo necesitan mucho más tiempo. Entonces la actitud y la manera como tú enfrentas la vida y los problemas es lo que va a marcar la diferencia. Hoy por hoy ya no se dedica tanto a la belleza, sino que montó una guardería en la casa donde vive, que no es propia, sino alquilada, paga su arriendo, pero ella ahora genera empleo, porque incluso llamó a una hermana mía para que le apoye en el tema de los estudios dirigidos. Entonces lo que nos demuestra y es que los fenómenos migratorios también permiten enriquecer la economía y la vida social de un país, siempre y cuando hayan condiciones dignas y se le ofrezcan las mejores oportunidades a las personas. Pues nosotros como colombianos vamos hacia Italia y ponemos un puesto de arepas colombianas, conquistamos a la colonia de colombianos en Europa, en Roma supongamos, donde yo viví un tiempo, donde yo veía ese emprendimiento entre un colombo venezolano, una familia, el colombiano y ella venezolana, y tenían su puesto de arepa y llegaban los latinos a comer arepas y cosas típicas de la región latinoamericana, pero también los italianos llegaban a comer. Entonces, no hay que tener esa actitud de cerrarnos a otros pueblos que llegan a visitarnos, siempre y cuando se den las garantías del tema de la seguridad y brindarle las garantías específicas a todo el que llega. Y al que es delincuente, pues tiene que asumir las consecuencias de sus acciones, porque no se trata de aplaudir lo que está mal, sino por el contrario, tomar decisiones correctivas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Están de ¿Todos acuerdo? desean participar? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Número 3. ¿En qué aspecto crees que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? O dicho de otra forma, ¿ese impacto ha sido positivo, negativo o una mezcla de ambos? ¿Qué piensan, compañeros? Pues yo siento que ha sido una mezcla de ambos, pero en su mayoría su impacto ha sido negativo, ya que pues podemos evidenciar que lo que ha hecho esto es que haya una sobrepoblación en nuestro país, como que ya de por sí no cabía esa cantidad de gente y que hayan ingresado continuamente estas personas, pues lo que ha generado es como un caos, como que y genera conflictos, ya que no todas las personas están de acuerdo, porque podemos evidenciar que se ve mucho lo que viene siendo la discriminación, que no le extendamos la mano a las personas que lo necesitan, que estemos constantemente como que echándole las culpas de todo lo que pase a las personas migrantes, y pues por esta manera yo siento que se vería de manera negativa. Pero por otra parte, como dijo mi compañero, están los casos que se ven que las personas se han salido adelante, crean sus propios negocios, generan empleo, y pues esto es lo que se viene viendo de manera positiva. Muchas gracias. Pues yo opino que ha cambiado la cultura y la economía en nosotros, o sea, La comunidad. en la comunidad. Ajá. Yo opino eso. Gracias. Bueno, yo siento que esto es, como lo dice mi compañero, una
lo positivo y lo negativo. Tenemos que tomar en cuenta de que, obviamente, ¿qué más quisiera toda persona que estar en su país de origen? Estar con su familia cercana y no irse de su país buscando nuevas oportunidades. Pero obviamente lo que es el mundo y lo que son las circunstancias nos llevan a emigrar muchas veces, y así tenemos que ver y pensar en lo que están pasando ese tipo de personas que buscan unas mejores oportunidades en nuestros países. Pero bueno, todo esto también lo tenemos que ver desde el punto de vista de que si nos parece mal, de que si de una manera positiva o negativa. Esto para mí puede que la manera negativa es que llevamos a creer que muchas de las personas que emigran acá al país pueden ser delincuentes, que vienen con sus malas mañas de su país, pero esto lo tenemos que ver desde un punto de vista de que muchas veces obviamente se lo lleva a la necesidad, y entonces ellos, quién sabe que le están muriendo de hambre, absolutamente nadie. Entonces ya sea de una manera mala o buena van a buscar su sustento. Pero también lo tenemos que ver desde el punto de vista que obviamente cambian lo que es un poco lo de la cultura, hacia acá, con sus comidas típicas de allá de Venezuela o de otros países. También podemos ver en el caso de lo que es la yaguar, que es un caso de una comida árabe que la traen aquí a Colombia, y obviamente vemos que muchos colombianos han adoptado esta cultura de comer yaguarma, de ese tipo de culturas de allá. Y pues obviamente esto podemos evidenciar que se va borrando como cierta parte de la cultura, de lo que es la cultura colombiana, de que se ve un poco afectada gracias a esos inmigrantes. Bueno, yo creo, como dicen los compañeros, que es una mezcla de ambos, porque así como no pienso de que la vida sea blanca y negra, o que la gente es buena y mala, sino que en el ser humano subsisten las dos posibilidades siempre. Ahora, es una batalla que va a ganar lo que tú alimentes. Creo que Colombia y cualquier país crece cuando se abre a la migración, pero siempre y cuando jamás pierda su propia identidad. Vemos en Europa que hay un fenómeno migratorio de personas que van del norte de África, de la India, del Asia menor y mayor. Yo que viví en Europa 2 años podía evidenciar esa realidad. Como en Roma todos los días vas a comer pizza, vas a comer pastas, pero a la vez el hecho de que hayan otras culturas, en vez de empobrecer, enriquece la gastronomía, la manera de ver y entender el cosmos, el mundo, la forma como te relacionas con los demás. Tú a veces crees que tienes la razón porque creciste pensando que las cosas eran así, pero cuando empiezas a relacionarte con personas que nacen en una cultura distinta, que tienen una forma diferente de hablar, de conseguir, por ejemplo, los musulmanes guardan el día viernes como reposo, los judíos guardan el sábado, los que se dicen cristianos, católicos o evangélicos guardan el día de reposo el domingo. Viajando hacia nuestro contexto latinoamericano, en concreto aquí en Valledupar, yo he visto que se presentan las dos vertientes, positividad y negatividad, pero yo me quedo sobre todo con lo positivo, de personas que con esfuerzo, con tesón, con ahínco, luchan día a día por dar lo mejor de sí mismos y ser embajadores de su país, de su identidad cultural, de su raza, de su pueblo, de su lengua, de su nación. E inevitablemente, como en todas partes, yo leía recientemente una noticia de un par de colombianos que los detienen en España porque mataron a un anciano jubilado. También se ha visto aquí en Latinoamérica que el Tren de Aragua, que capturan venezolanos porque cuando roban no solamente roban, sino que disparaban, mataban, o colombianos que están en Perú, etcétera, etcétera. O sea, es algo propio de los fenómenos migratorios. Va a ir cada persona con lo que tiene dentro y va a dar lo que tenga dentro. Bondad o maldad, lo que cada ser humano alimente es lo que va a triunfar en su corazón, porque no hace daño lo que entra, sino lo que sale de sí mismo. Yo personalmente, sin desconocer lo negativo de las bandas criminales, de los que llegan a robar, a matar, a destruir, prefiero quedarme con aquellos que están construyendo patria en el país donde son recibidos y dejan en alto el nombre de su nación, el nombre de su país. Muchas gracias. Continuaremos con la pregunta número 4. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Muchos aportan trabajo, negocios, emprendimientos, y también pues colaboran mucho en la comunidad, trabajan en eso, colaborando mucho en la comunidad.
Siento un poquito para acá participando y que vea la cámara, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más desea aportar? No tengo nada que aportar en esta pregunta. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? O dicho de otra forma, ¿has visto que trabajen, emprendan, participen en actividades comunitarias o aporten culturalmente? Bueno, sí. Eso de que en que aportan, ya sea en el trabajo, obviamente hay personas que vienen con la intención de trabajar, buscando trabajo, y obviamente puede que muchas veces estas personas afecten ya sea de manera negativa lo que es el trabajo de un colombiano, porque obviamente al venir con una necesidad o algo van a querer cobrar menos de lo que en realidad se debe cobrar. Entonces ahí muchas veces podemos ver que obviamente ellos van a trabajar, y también podemos ver el aporte que hacen como lo que son personas que obviamente ayudan mucho a la comunidad de manera positiva, y pues ya. Bueno, creo que en las preguntas anteriores fuimos tocando este punto tal vez sin darnos cuenta, pero hace parte de la misma progresividad y el dinamismo de la entrevista y de este grupo focal. Puedo destacar el caso de tu compañero con su familia, cómo llegaron de ser necesitados a ser solicitados, parados en un semáforo y hoy más bien ofreciendo trabajo a los mismos colombianos, lo cual nos demuestra que muchas veces nos contentamos y nos conformamos a la abundancia y se nos hace natural que hayan las 3 comidas hasta que no llega el impacto que genera una crisis económica en un país que te obliga a buscar nuevos horizontes. ¿Cuántas veces en una casa se guarda la comida en la nevera y se pierde? Y tú te encuentras con personas que literalmente estaban pasando hambre en Venezuela o en otra parte del mundo. Entonces creo que es muy positivo el avance que ellos traen a la economía, a la vida social, porque muchos de ellos se meten en voluntariado, en ollas comunitarias, no ollas de expendio de drogas, sino que cuando hacen jornadas de aseo, ahí está el venezolano, el peruano, el inmigrante dispuesto a aportar a la comunidad como una muestra de gratitud, y que vienen a ser unos excelentes embajadores. A nivel social y cultural se nota también su aporte, porque por ejemplo uno empieza a comer, no, vamos a comer el frijol caraota, que vamos a comer la cachapla, que la cosa tal, o a escuchar música propia de Venezuela o del país correspondiente. Entonces, para mí los fenómenos migratorios, estoy de acuerdo, los respeto. Lo ideal es que cada quien permanezca y pueda enriquecerse en su propio territorio, como dice el presidente Donald Trump. Muchos de ustedes latinoamericanos emigran hacia Norteamérica para lograr el sueño americano porque en sus países hay corrupción. Como diría también el presidente Bukele, donde nadie roba, el dinero alcanza y sobra. Entonces, más allá del fenómeno migratorio, hay que descubrir que hay otro tipo de realidades, como es la corrupción en muchos países, ya sea de izquierda o de derecha, porque la corrupción no respeta condición social, política y cultural. Puedes tener un doctorado, una maestría en administración pública, de finanzas, y sin embargo ser un ladrón. O sea que no es garantía conocer más para actuar correctamente. Lo que sí puede convertirse en mayor estabilidad es la formación de un carácter estable en la persona, que hace que sus principios sean innegociables y que teniendo la posibilidad de robar diga no robo. Creo que ahí se muestra la verdadera educación. Entonces, la migración ha traído elementos positivos y también negativos. No hacerse de la vista gorda ante las cosas negativas, sino aplicar políticas, estrategias, planes de mejoramiento que nos permitan ir quitando eso negativo y a la vez fortalecer todo lo positivo que ha traído el encuentro con otras culturas. De hecho, nosotros mismos como latinoamericanos somos el fruto de un mestizaje cultural, porque cuando el 12 de octubre de 1492 se dio el descubrimiento de América, dicho de paso, por Américo Vespucio llevamos ese nombre, lo que se dio fue una mezcla de culturas, el indígena con el africano, con el español, el europeo, y como nación, como pueblo latinoamericano nos entendemos desde la diversidad. De mal haríamos nosotros cerrar nuestra frontera y no estar dispuestos a apoyar a los pueblos hermanos que buscan un auxilio y una mano amiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, son aportes muy interesantes. Bueno, para cerrar, tenemos aquí la pregunta número 5. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? O dicho de otra forma, ¿creen que son vistos con aceptación, solidaridad
desconfianza, rechazo o indiferencia. ¿Quién quiere iniciar? Pues como en todo, no todas las personas piensan igual. Claramente ya la mayoría de los habitantes de nuestro país pues ha aceptado y normalizado el hecho de que muchas personas vengan a migrar a nuestro país. Por ende, ya pasamos por la etapa del rechazo, de la discriminación y pues hemos superado esto con distintas pedagogías que hemos visto en nuestras escuelas, en universidades, en nuestros trabajos. Y pues como dije al principio, es como todo, no todas las personas piensan igual. Gran parte, pero no la mayoría, siguen pensando que las personas que vienen de afuera solo vienen a hacer como que maldades, fechorías, y pues siguen con esta estigmatización y pensando estas cosas sobre los que vienen de afuera. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Bueno, por como dijo mi compañero, vemos que obviamente no todos pensamos igual. Todas las personas tienen su punto de vista y obviamente cada quien piensa lo que quiere y piensa también en cómo le afecta o cómo le favorece lo que es la situación de los inmigrantes. Si a ti te quita el trabajo un inmigrante, tú vas a pensar que los inmigrantes vinieron simplemente a quitarle el trabajo. Entonces lo vas a ver mal que ellos estén aquí. Pero si tú tienes un amigo, un familiar que es de otro país y obviamente viene a inmigrar a Colombia, vas a decir que es lo mejor que puede haber, porque obviamente es tu familia y también es alguien al que tú aprecias. Como yo lo veo desde el caso de que yo tengo un amigo que es venezolano y que obviamente a mí no me afecta de ninguna manera y no lo voy a discriminar por el simple hecho de que sea venezolano. Él es mi amigo y obviamente yo no lo veo mal de que venga de otro país a buscar nuevas oportunidades al nuestro. Entonces, obviamente ahí tenemos que ver el punto de vista de cómo la persona lo toma, si tiene mala experiencia o tiene buena experiencia con lo que son los inmigrantes. Muchas gracias. No, yo paso, estoy. Ok, bueno, yo me uno a lo que han dicho los compañeros. Creo que cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene visiones diferentes. Sin embargo, no se puede perder la objetividad, que es lo que te permite a ti distanciarte de tus puntos de vista particulares, emotivos, y el dato mata el relato. Pronto discrepo un poco en lo que decía el participante número 2, que ya se ha superado. Creo que todavía no se ha superado del todo. Se ha avanzado en la manera de percibir al inmigrante, pero todavía encontramos personas que discriminan. Ah, ese es venezolano, ese es venezolano. Mira, ahí viene la veneca, ese es el veneco. Creo que hay términos que, aunque se ha hecho pedagogía, como él lo decía, en los colegios, universidades, incluso en las empresas, en el mundo laboral, todavía nos hace falta un camino largo por recorrer. Todavía hay discriminación, todavía se llega a pensar que si es venezolano, entonces es un criminal, o que si viene, o el colombiano que está en otro lugar dice, no, es colombiano, seguramente es un narcotraficante. Entonces creo que es un trabajo permanente, que no podemos descansar y pretender de que ya se pasó la página. No se puede perder el pensamiento crítico frente a esa realidad. Personalmente creo que estamos llamados permanentemente, no solo con palabras, sino con actitudes, con acciones, con gestos, mostrar que tenemos una manera distinta de ver la vida y de brindarle la mano de manera empática y solidaria a aquel inmigrante que llega buscando nuevas oportunidades, y que al que es criminal, pues hacerle ver de que se le está dando la oportunidad de vivir en este país y que debe abandonar la criminalidad, y si no lo hace, asumir las consecuencias legales que implican sus acciones delictivas. Es decir, no celebrar y aplaudirle y salir a justificar. Entonces, creo en síntesis que existen diferentes maneras de ver y de acoger al inmigrante. Unos de manera positiva, otros de forma no tan positiva, sino más bien estigmática, poniéndoles un estigma en la frente, ya diciendo que por el hecho mismo de ser inmigrante no nos va a garantizar que algo bueno puedan traer para aportar. Muchas gracias. Muy interesante la opinión de cada uno, el punto de vista, de cómo perciben la realidad en nuestra comunidad, algunos positivos y otros negativos.
Agradezco sinceramente su participación en este ejercicio. Esto nos ayuda a comprender cómo es la aceptación en nuestra comunidad con respecto al tema de los migrantes. Les recuerdo que la información será organizada de manera general sin utilizar sus nombres y se usará únicamente con fines académicos del curso de Psicología Social. Muchas gracias por su colaboración. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.